clang. No fue el sonido de una espada chocando contra otra. Fue el sonido de algo más extraño, más simbólico, más terrible para un imperio entero. Metal cediendo, una defensa que parecía eterna rompiéndose de golpe. Frente a ese ruido estaba el hombre más poderoso de Al-Ándalus, el califa Muhammad al-Nasir, rodeado por su guardia, convencido de que aquel día aplastaría otra vez a los reyes cristianos, como ya lo había hecho años antes. Del otro lado, había hombres reventados por el calor, secos de sed, cansados de perder, con el recuerdo de una vieja humillación ardiéndoles todavía en la garganta. Y sin embargo, en cuestión de minutos, el miedo cambió de bando. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es la típica historia de muchos contra pocos. Es peor. Es la historia de un ejército que parecía invencible, de una montaña que escondía un secreto, y de cómo una sola jornada en julio de 1212 cambió España para siempre. Y para sentirlo desde dentro, no voy a llevarte primero a un rey, ni a un arzobispo, ni al califa. Voy a llevarte a un muchacho de frontera. Se llama Martín, y te lo digo claro desde ya. Martín es un personaje compuesto, construido con detalles que aparecen dispersos en crónicas, cartas y testimonios sobre peones, hombres de consejo y combatientes castellanos de la campaña. No es un héroe inventado para engañarte. Es una forma honesta de meter los pies en el barro y entender qué se sintió allí abajo, donde no llegaban los escudos dorados ni las coronas. Martín tiene 24 años. Ha crecido entre ovejas, polvo, encinas y miedo. Su padre murió después de la catástrofe de Alarcos, no en una escena gloriosa, sino reventado por una herida mal cerrada mientras la frontera se derrumbaba alrededor de su casa. Desde entonces, Martín aprendió algo que lo perseguía cada noche. Cuando los poderosos pierden, los que arden son los pueblos. Y eso es lo que hace que esta batalla pegue tan duro, incluso hoy. Porque antes de ser una fecha de examen, antes de ser un cuadro en un museo, antes de ser un nombre en un mapa de Jaén, Las Navas de Tolosa fue una pregunta muy humana. ¿Cuánto miedo puede aguantar un hombre antes de echarse atrás? Y hay otra pregunta todavía mejor. Así que no te vayas. ¿Por qué esta vez no se echaron atrás? 17 años antes, en 1195, Alfonso VIII de Castilla había sido aplastado en Alarcos por los almohades. Aplastado. No derrotado con honor. Aplastado. Y esa palabra importa porque dejó una herida política, militar y psicológica. Después de Alarcos, cayeron fortalezas, retrocedió la frontera y el mensaje fue brutalmente simple. Cuando el poder almohade bajaba desde el sur, Castilla sangraba. Muhammad al-Nasir, al que las crónicas cristianas llamarían Mira Mamolín, heredó ese peso de poder y de amenaza. No necesitaba presumir demasiado. Le bastaba con existir al otro lado del horizonte para que media península imaginara otra catástrofe. Martín había crecido escuchando esas historias, como otros crecen escuchando truenos. Primero lejos, luego cada vez más cerca. Primero eran rumores, después nombres de castillos perdidos, después hombres tullidos volviendo a casa, después viudas, después niños sin padre. Así se mete la historia en una familia. No entra por un libro, entra por una silla vacía. Recuerda ese nombre, Martín, porque dentro de un rat va a haber algo que ninguna crónica puede contarte del todo. El instante exacto en que un ejército entero entiende que también puede romperse.
En la primavera de 1212, Alfonso VIII decidió que ya no podía seguir esperando. Con ayuda del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, y con respaldo de una bula de cruzada impulsada por Inocencio III, logró reunir una coalición enorme para los estándares peninsulares: Castilla, Aragón, Navarra, órdenes militares y contingentes ultramontanos que llegaron desde más allá de los Pirineos. Partieron de Toledo hacia el sur a finales de junio. No iban de excursión, iban a buscar una batalla decisiva. Y esa frase, buscar una batalla decisiva, suena heroica hasta que recuerdas lo que significa: caminar voluntariamente hacia la posibilidad muy real de no volver. Aquí viene el primer giro que casi nunca se cuenta bien. Mucha gente imagina aquella coalición como una masa compacta de cristianos avanzando unidos por la fe y la épica. No. Hubo fricciones, hambre, calor, desacuerdos y muy pronto, deserciones. Tomaron plazas como Malagón y Calatrava, sí, pero el avance fue desgastando la unión. Las condiciones eran brutales y parte de los cruzados no hispanos terminó abandonando la expedición. Eso significa que justo cuando la historia suele ponerse más triunfal, la realidad se vuelve más incómoda. El gran ejército con el que se soñó en Toledo ya no era exactamente el mismo cuando se acercó al corazón del peligro. Martín marchaba a pie. Eso quiere decir que mientras los nombres famosos decidían rutas, él sentía el calor subir desde la tierra hasta las rodillas. Sentía la correa del escudo cortándole el hombro. Sentía la boca convertida en cuero. A su lado iba Lope, al que todos llamaban el Flaco, porque tenía más hueso que carne, y la clase de humor que solo aparece cuando uno está a punto de romperse. Si he de morir, dijo una tarde, preferiría hacerlo después de una cena decente. Nadie se rió al principio. Luego se rieron todos. No porque fuera gracioso, porque el miedo necesita grietas postas por donde salir. También iba con ellos un veterano, al que llamaré García. Otro personaje compuesto, uno de esos hombres que ya no levantan la voz porque no necesitan hacerlo. Media cara surcada por una cicatriz vieja. Un ojo siempre entornado. Espalda de quien ha dormido demasiadas veces vestido por si había que salir corriendo de noche. García no hablaba de gloria. Hablaba de aguantar. No mires todo el ejército, le dijo a Martín una noche. Mira los 3 pasos que tienes delante. La gente muere cuando mira demasiado lejos. Pausa. Necesitas quedarte con esa frase, porque en las Navas de Tolosa, durante horas, todo dependió exactamente de eso, de no mirar demasiado lejos. Mira el mapa conmigo. Al norte, la meseta. Al sur, el acceso hacia el valle del Guadalquivir. En medio, Sierra Morena. Desfiladeros, paso, calor seco, roca, distancia. No era solo un obstáculo geográfico, era una puerta. Y quien controlaba esa puerta podía decidir si la coalición cristiana quedaba contenida y reventada en las montañas, o si descendía hacia el campamento almohade. El califa lo entendió perfectamente. Por eso hizo lo lógico: bloquear el paso principal. Esperar arriba. Obligar al enemigo a subir cansado, estrecho, visible y vulnerable. Era una trampa bellísima en términos militares. Y durante un momento pareció que funcionaría. Las crónicas más cercanas cuentan que el paso del Muradal, o la zona de la Losa, según algunas versiones, estaba defendido y que el ejército cristiano sufrió por la falta de agua, el calor y la dificultad del terreno. Aquí nace uno de los elementos más legendarios de toda la campaña, el del pastor o campesino
que reveló una ruta alternativa entre las montañas. Con los siglos, la historia se adornó tanto que casi parece milagro, y quizá por eso es poderosa. Pero lo importante no es si llevaba un nombre concreto o si la tradición posterior lo convirtió en algo más grande de lo que fue. Lo importante es que hubo un rodeo, hubo una guía local, y ese conocimiento del terreno permitió a la coalición sortear el bloqueo y aparecer donde no debía poder aparecer. Eso no es fantasía. Eso es estrategia mezclada con geografía. Traían poder. La coalición trajo un sendero. Y no subestimes nunca lo que puede hacer un sendero en una guerra. Porque un cañón impresiona, una corona impone, una carga de caballería da titulares, pero a veces la historia se rompe por algo tan pequeño como un hombre del lugar diciendo, «por aquí». Martín no sabía si aquello era providencia o simple desesperación. Sabía otra cosa. Estaban caminando por piedra mala, en silencio malo, con el cuerpo ya gastado antes de empezar la batalla. Vio hombres persignarse. Vio otros vomitar por el esfuerzo. Vio caballos resbalar. Vio a Lope dejar de hacer chistes por primera vez en toda la campaña. Y entendió que no estaban viviendo una marcha gloriosa, sino una infiltración a la boca del lobo. Si has escuchado 100 historias militares, sabes lo que viene ahora. 2 ejércitos se ven, se forman, uno avanza, otro resiste, fin. Pero aquí no. Aquí había otra capa, una más humana y más cruel. Porque el 15 de julio ya se estaban mirando, ya podían verse, ya podían oírse, y tuvieron que dormir sabiendo que al amanecer uno de esos mundos desaparecería. Eso es lo que casi nunca se explica con suficiente violencia emocional. La noche antes. La noche antes es donde se derrumban muchos hombres. Martín no durmió. No por nobleza, no por valentía. No durmió porque tenía miedo. Punto. Miedo del honesto, del que no cabe en los discursos. Miedo de no ser suficiente. Miedo de correr cuando no debía. Miedo de quedarse inmóvil. Miedo de que una lanza te encuentre la garganta antes de que veas quién la empuña. Miedo de morir sin que eso sirva para nada. Lope sí dormía. O fingía. García estaba sentado, apoyando la espada sobre las rodillas, como si vigilara no al enemigo, sino a sus propios pensamientos. A lo lejos, el campamento tenía ese murmullo extraño de los ejércitos antes de una batalla. Metal, rezos, caballos, toses, pasos, silencio, otra vez metal. Y mientras ellos temblaban ahí abajo, arriba estaba el verdadero problema. Muhammad al-Nasir había reunido un poder inmenso. Las cifras exactas cambian salvajemente según quien cuente la historia. Las crónicas medievales lanzan números absurdos, de cientos de miles, porque exagerar era una manera de convertir la victoria en milagro o la derrota en tragedia cósmica. Los historiadores modernos recortan muchísimo esas cifras y aún así siguen discutiendo. Lo seguro no es el número exacto. Lo seguro es esto. El ejército almohade era muy grande, estaba bien posicionado y contaba con una reputación que pesaba más que cualquier estadística. Nadie serio cree ya en los números monstruosos de las crónicas, pero todos coinciden en que la coalición cristiana tenía enfrente una fuerza superior y temible. Y eso, para Martín, era suficiente. No necesitaba saber si eran 30.000 o 60.000. Le bastaba ver que parecían infinitos. Amaneció el 16 de julio de 1212.
Aquí es donde tienes que abrir bien los ojos, porque el error más grande al imaginar las Navas es pensar que todo se resolvió en una sola embestida gloriosa. No. La batalla tuvo empuje, freno, desorden, recuperación y un instante decisivo en el que todo pendió de una cuerda finísima. Las fuentes coinciden en que los cristianos se organizaron por líneas o cuerpos. La vanguardia llevaba a hombres potentes, entre ellos Diego López de Haro y fuerzas de órdenes militares. Los flancos y otros contingentes incluían a Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. Alfonso VIII quedó con reserva suficiente para intervenir cuando llegara el momento crítico. Detente aquí. Reserva. Esa palabra parece fría, técnica, aburrida. No lo es. Una reserva en una batalla medieval es paciencia armada. Es aceptar que no puedes tirar todo al primer golpe. Es guardar hombres mientras los tuyos ya están muriendo delante. Y esa decisión separa a veces a un rey desesperado de un rey que todavía está pensando. Lo primero que oyó Martín no fue un grito, fue el retumbar profundo de los tambores almohades. Si alguna vez has querido saber a qué suena un ejército que confía en su fuerza, suena a eso, a ritmo, a repetición, a algo que parece más grande que las personas que lo forman. Los cristianos avanzaron. El terreno vibró. La primera línea chocó. Y el choque no tuvo nada de limpio. Caballos entrando en masa, polvo subiendo, hombres tragando arena, lanzas que se parten, escudos golpeados, gritos sin autor. El tipo de caos donde la historia, esa que luego se escribe tan ordenada, en realidad desaparece durante unos minutos. Martín no veía el conjunto. Veía pierna, hierro, espalda de otro hombre, sangre salpicando cuero. Veía demasiado cerca como para entender. La vanguardia cristiana golpeó con fuerza y consiguió arrollar parte de la primera línea almohade, compuesta en gran medida por tropas bereberes avanzadas. Pero al llegar al cuerpo central enemigo, la cosa se espesó. La carga perdió claridad, la resistencia aumentó y por un momento la batalla se volvió incierta. Eso importa muchísimo, porque aquí es donde mueren las narraciones fáciles. No fue los buenos cargaron y ganaron. Fue cargaron, se frenaron, empezaron a atascarse y por unos minutos el desastre volvió a parecer posible. Martín cayó de rodillas cuando un caballo sin jinete le pasó rozando el hombro. No recuerda haber caído. Recuerda el sabor de tierra y sangre en la boca. Recuerda oír a Lope gritar algo que no entendió. Recuerda levantar la vista y ver una sombra encima. Pensó, hasta aquí. No era el final, era García. El viejo le clavó la mano en el correaje y tiró de él con una violencia absurda. «Arriba», rugió. «Arriba ahora, o te pisan». Martín se levantó más por miedo al tono de García que por valentía propia. Esa es otra verdad que a veces incomoda. En la guerra, uno no siempre hace lo correcto por honor. Muchas veces lo hace porque otro lo arrastra. Y quédate, porque en unos minutos vas a ver el momento exacto en que el miedo le cambió de dueño a toda la batalla. El centro cristiano sufría. Las líneas se mezclaban. Los almohades todavía tenían profundidad, todavía tenían hombres, todavía tenían ese núcleo duro alrededor del califa que parecía inaccesible. Aquí es donde los relatos más cercanos dicen que Alfonso VIII acabó entrando personalmente con su reserva. Y cuando un rey medieval entra en combate en ese punto, no solo aporta hombres frescos,
aporta algo todavía más peligroso: la señal de que ya no hay distancia entre la derrota y la corona. Piénsalo un segundo. Si Alfonso cae, la coalición puede quebrarse moralmente. Si no entra, puede perder el frente. Esa es la clase de decisión que desde una silla parece obvia, y desde el polvo debe sentirse como elegir entre dos abismos. Martín vio entonces lo que las crónicas convierten en épica y los cuerpos convierten en pesadilla: otra oleada. Hombres que entraban cuando los anteriores ya estaban cansados. El empuje aragonés, el empuje navarro, el centro insistiendo. La coalición entera diciendo lo mismo con sus cuerpos: todavía no, todavía no, todavía no. Hay una frase que resume media batalla y que merece quedarse pegada en la cabeza: no ganó el que pegó primero, ganó el que soportó un minuto más de terror. Y cuando ese minuto extra llegó, y algo se dio, no de golpe, no como en las películas, se dio primero la confianza, se dio después la cohesión, se dio al final la protección del campamento del califa. Aquí llegamos al momento más famoso y más distorsionado de las Navas de Tolosa: el asalto al Palenque, a la posición fortificada del califa y la famosa leyenda de las cadenas. La tradición navarra, muy poderosa y muy bella en su fuerza simbólica, afirmó después que Sancho VII, el fuerte, y los suyos rompieron las cadenas que protegían la tienda de Muhammad al-Nasir, y de ahí derivaría incluso el emblema de Navarra. Ahora bien, las fuentes más cercanas a la batalla no siempre hablan de cadenas literales. Sí describen una guardia feroz alrededor del califa y un núcleo defensivo durísimo. Entonces, para decirlo limpio y sin humo, lo legendario pudo agrandarse con el tiempo, pero el hecho central es real. La defensa del campamento del califa fue rota, y cuando eso ocurrió, la batalla se vino abajo para los almohades. Clang. Ahí está otra vez el sonido. No importa si fue cadena, estaca, hierro o la imaginación de generaciones enteras apretando un símbolo hasta volverlo inmortal. Lo que sí importa es lo que sintió la gente cuando vio abrirse esa defensa. Los hombres del califa, los mejores, los más cercanos, los que debían ser el muro final, estaban siendo alcanzados. Martín no sabía que estaba presenciando un momento que siglos después seguiría discutiéndose en libros y museos. Solo sabía lo que tenía delante: hombres inmensos, escudos, lanzas cortas, gritos en árabe, caballos retrocediendo, y de pronto un hueco. Un hueco. Toda gran derrota empieza así. No con una sentencia, con un hueco. Sancho VII de Navarra, gigantesco en la memoria de la batalla, empujó con los suyos. Pedro II seguía presionando. Alfonso estaba dentro del esfuerzo. El núcleo almohade resistió un tiempo, pero cuando la línea inmediata del califa quedó comprometida, el símbolo de invulnerabilidad se quebró. Y un ejército medieval que pierde su centro moral puede seguir teniendo hombres, armas y terreno, pero ya no tiene alma colectiva. Lo que pasó después es uno de esos cambios de presión que solo entiendes si has visto una multitud pasar del empuje a la fuga. Un momento antes, los almohades todavía eran amenaza. Un momento después, empezaban a mirar atrás. Y aquí viene el detalle brutal que casi siempre le da a esta historia su verdadera electricidad. Varias fuentes cristianas insisten en que el califa huyó cuando la situación se volvió insostenible, mientras la fuente musulmana de Al-Marrakushi, aunque admite la derrota, matiza las causas y carga más la culpa sobre divisiones internas.
falta de moral y problemas dentro del propio ejército almohade. Es decir, incluso los relatos enemigos coinciden en el desastre, pero no coinciden en cómo contarlo. Y eso es fascinante, porque demuestra que el golpe fue tan grande que todos tuvieron que explicar por qué había ocurrido. Lope, el flaco, estaba llorando. No de pena, no de miedo, ya no. Lloraba de puro desborde. Corren, repetía, como si su boca no pudiera aceptar lo que veían sus ojos. Corren, Martín, corren. Y Martín miró alrededor y entendió la magnitud exacta de esa frase. Durante toda su vida había escuchado las mismas versiones. Los que corren son los tuyos, los que caen son los tuyos, los que dejan el campo son los tuyos. Pero ahora, no. Ahora eran ellos. El miedo había cambiado de dueño. Y este es el momento en que quiero que me digas abajo en comentarios qué pesa más para ti. Genio, suerte o las dos cosas. Porque Las Navas tiene de todo. Tiene planificación, tiene reserva bien empleada, tiene alianza política, tiene terreno, tiene un posible guía local en el momento justo, tiene errores del enemigo, tiene moral, tiene religión, tiene casualidad. Si tú tuvieras que elegir una sola palabra, ¿cuál sería? La persecución fue feroz. Y aquí el relato se vuelve áspero, incómodo, nada bonito. Cuando una batalla medieval se rompe de verdad, deja de parecer una batalla y empieza a parecer una cacería. Las crónicas cristianas hablan de carnicería. Las musulmanas hablan de gran derrota. Las tiendas y el campamento se convirtieron en lugares de muerte. Los cuerpos quedaron donde habían caído. El brillo de la victoria, si lo miras de cerca, siempre huele peor de lo que imaginas. Martín encontró a García sentado junto a un caballo muerto, respirando como si cada bocanada le costara un año de vida. Tenía sangre en la manga y no era toda suya. Lope seguía temblando. Y aquí es donde la guerra te remata, incluso si sobrevives. Nadie se sintió invencible. Se sintieron pacizadas, demasiado vivos. Esa sensación rarísima de salir de algo que debió matarte y no entender por qué sigues aquí. Si has llegado hasta aquí, escucha bien, porque esto va para los que no consumen historia como ruido de fondo, sino como si todavía latiera. ¿Eres un espectador casual o un guerrero de la historia? El espectador casual oye 1212 y sigue deslizando. El guerrero de la historia se queda hasta entender por qué un día de verano puede cambiar siglos. Así que, si estás en este segundo grupo, dale like a este video para decirle al algoritmo que quieres historia con verdad y sangre, no versiones blandas. Suscríbete y únete a esta comunidad y comenta la batalla olvidada de tu país, porque voy a leer las más repetidas para futuros videos. Y te dejo una misión. Captura este momento, compártelo y etiqueta el canal. Quiero ver quién no solo mira la historia, sino quién la defiende del olvido. Ahora vuelve conmigo al campo, porque aún falta la parte que convierte esta victoria en algo más grande que una simple derrota enemiga. ¿Cuántos murieron? Buena pregunta. Respuesta honesta, no lo sabemos con exactitud. Las cifras de las crónicas son gigantescas y contradictorias. Hay textos cristianos que hablan de decenas y decenas de miles de muertos musulmanes y apenas unas decenas de bajas propias. Eso, casi con seguridad, es propaganda triunfal o exageración devota. Las fuentes modernas son mucho more cautas. Lo que sí parece indiscutible es que la derrota almohade fue devastadora, que el campamento fue tomado, que el califa huyó y que el golpe moral y político fue enorme. Si alguien te da una cifra redonda y segura como si estuviera leyendo un marcador electrónico, desconfía.
La historia seria no funciona así. Y, sin embargo, aunque los números bailen, la imagen permanece. El campamento del califa perdido, la coalición cristiana de pie, el mito de la invencibilidad almohade roto. Eso sí pasó. Y aquí te suelto una línea que deberías recordar porque resume el corazón de este episodio. No fue una batalla famosa porque hubiera cadenas. Fue famosa porque ese día se rompió algo más importante que el hierro. Se rompió la certeza de que los almohades no podían ser derrotados en gran escala. Martín caminó entre telas caídas, armas abandonadas, cuerpos retorcidos, caballos abiertos por las lanzas, moscas empezando a reclamar lo suyo. Quiso sentirse gigante. No pudo. Quiso sentir venganza. Sintió cansancio. Quiso sentir alegría. Sintió una punzada rarísima, como si al ganar hubiera envejecido de golpe. Eso también es importante, porque cuando los guiones mienten aquí. Hacen creer que la victoria se siente siempre limpia. No. A veces la victoria te deja la boca más amarga que la derrota imaginada. Lope encontró agua y se la bebió demasiado rápido. Vomitó al instante. Luego se rió de sí mismo con una risa rota. Ni para ganar sirvo con dignidad, dijo. García, sin mirarlo, respondió. Serviste para quedarte. Es una frase pequeña, pero ahí hay más verdad militar que en 100 estatuas. Hay días en que el heroísmo no consiste en matar al enemigo. Consiste en no moverte un paso atrás cuando todo tu cuerpo quiere huir. ¿Y el califa? Muhammad al-Nasir escapó. Las crónicas cristianas lo presentan casi como el primer fugitivo. La fuente musulmana matiza más esa escena y defiende mejor su postura. Pero todos coinciden en lo fundamental. El mando almohade perdió el campo. Y cuando un califa pierde así, no pierde solo una batalla. Pierde autoridad, prestigio y el aura de inevitabilidad que hace obedecer a tantos. Aquí suele entrar el titular fácil. Ese día terminó. Al-Andalus. No. ¿Y si alguien te lo vende tan simple? Te está robando la parte más interesante de la historia. Las Navas de Tolosa no provocó una caída inmediata y automática. No fue un dominó instantáneo. Pasaron años antes de las grandes conquistas de Fernando III y Jaime I. El poder musulmán en la península no se evaporó al amanecer siguiente. Pero tampoco fue una batalla cualquiera. Fue un giro psicológico, estratégico y político de primer orden. A partir de ahí, el prestigio almohade quedó herido. Y con el tiempo su imperio se descompuso, también por disputas internas. Las crónicas del siglo XIII la recordarían como el inicio de una nueva época porque, visto desde el futuro de las conquistas cristianas, parecía el punto donde el péndulo había cambiado de dirección. Eso no significa que todo naciera allí, y solo allí. Significa que,